Palabra que venía a mi corazón aquella vez que vinieron de visita desde el Chaltén, Damián, Natalia junto con sus hijos. Predica Damián y en esa prédica yo se lo voy a resumir muy breve en 2 frases que extraje para luego compartir. Él nos hablaba de que nuestra fe tiene que ser edificada y que Dios es quien construye nuestra fe. Y nos decía que muchas de las dificultades que pasamos en nuestras vidas vienen de parte de Dios y estas son para edificar nuestra fe. Obviamente estamos hablando de dificultades y de situaciones que vienen de parte de Dios, que por ahí no son las que intencionalmente nos las provocamos nosotros mismos. Igualmente el Señor en su soberanía siempre puede intervenir y su propósito siempre se va a cumplir y siempre va a ser para bien. Y en esto quiero compartirle 2 versículos antes de entrar de lleno con el mensaje, y les voy a pedir que leamos 2 de Corintios, capítulo 4. Espérenme que lo encuentre. ¿Vieron? Acostumbrados al proyector, yo no traje marcado. Que no. Ahí está. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos dice que esta leve tribulación, esta leve aflicción, pena, congoja, va a ser momentánea y que tenemos que mirar más allá, que tenemos que concentrar, nuestra mirada en lo que no se ve. Y por ahí me cuesta poner título a lo que voy a compartir y esta vez le puse mirando el final del proceso. Yo no digo que sea fácil, no digo que me salga o que no salga, pero bueno, luego de lo que estuve leyendo, indagando y les voy a compartir, es como una buena práctica, un buen ejercicio poder también concentrarnos en estas cosas. A veces nos concentramos demasiado en el presente y en lo que estamos atravesando y nos cuesta bastante poder ver que en algún momento se va a terminar, que es momentáneo y bueno, y que el Señor va a obrar conforme a su voluntad. Y también les pido que leamos Romanos, capítulo 4, versículos 20 y 21. Este pasaje está hablando sobre Abraham y dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y en esto pensaba en el culto. ¿Cuántas veces venimos con nuestras situaciones y con nuestras dificultades y llegamos a la iglesia, o puede pasar en nuestra casa, en nuestro culto personal, y cómo podemos ser fortalecidos en el Señor dándole gloria? Y ver que quizás la estamos pasando terrible, pero tenemos la presencia del Señor en este lugar y podemos levantar nuestras manos, podemos orar, podemos alabar, podemos danzar
y ser fortalecidos en fe dándole gloria. Y ahora sí, en esto de Abraham, que se fortalecía en fe dando gloria a Dios, dice que no dudó de la promesa. Y nosotros todos tenemos promesas de parte de Dios. Tenemos llamado de parte de Dios. Quizás algunos lo tenemos más claro que otros, quizás otros estamos ahí que no sabemos bien, pero si dudamos o si no sabemos, busquemos en su palabra. De principio a fin tenemos promesa para nuestra vida. Podemos encontrar en su palabra, podemos encontrar buscando al Señor, preguntándole explícitamente cuál es esa promesa para mí, cuál es ese llamado que Él tiene. Y mientras tanto, mientras Él responde, permanezcamos. Y hablando de promesa y de llamado, lo que el Señor traía a mi corazón esa vez que predicaba Damián, era como que me hacía hacer un recorrido sobre la vida de José. La vida de José se relata en el libro de Génesis, desde el capítulo 37 al 50. No los vamos a leer, pero sí vamos a leer bastantes pasajes, no vamos a leer todo. Así que vamos a adentrarnos en la lectura de Génesis capítulo 37 y de ahí leeremos algunos versículos. Génesis 37. Esta por ahí es una historia conocida por muchos de nosotros, pero el Señor es abundante en su palabra y siempre que volvemos a leer, vuelve a hablar y a veces nos muestra cosas nuevas. Y la verdad que no está de más que lo volvamos a leer o a compartir. Génesis 37, versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 11. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José tenía 17 años, cuenta lo que había soñado a sus hermanos, a su padre, y dice la palabra que sus hermanos le aborrecían y aún cada vez más le aborrecían y llegaron a tenerle envidia. Sigue contando el relato que los hermanos conspiran para matarlo y que uno de ellos, Judá, ante toda esta situación, propone una solución, podríamos decir, para evitar matarlo, una solución menos mala. Y entonces lo venden como esclavo a unos traficantes de esclavos. Y José es llevado por estos a la tierra de Egipto. Yo aquí me ponía preguntas, ¿no? ¿Iba a sobrevivir José a ese viaje? Bueno, ya sabemos que sí. ¿Cuántos kilómetros
tuvo que trasladarse como esclavo. Pensemos que no eran estos tiempos, por medio del desierto. Yo, si no me equivoco, la referencia me daba que eran 800 kilómetros desde donde él lo venden hasta Egipto, en situación de esclavo, imagínense. Bueno, y todas estas cuestiones que uno se pregunta, así que la solución menos mala también era bastante complicada, ¿no?, para José, tener que pasar esa situación. Una vez en Egipto, José es comprado por un jefe de la guardia de Faraón, por Potifar, y vamos a leer Génesis 39, 1 al 5. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José es vendido como esclavo y Dios y Jehová estaba con él en esa situación. Y Dios lo bendice y José halla gracia ante quien lo compra, ante Potifar. Y Dios también bendice la casa de Potifar. Yo imagino que es como consecuencia del testimonio de José que venía la bendición de Jehová sobre la casa de Potifar. Y aquí, cuando compartió un domingo Santiago, decía qué contradictorio, no dijo qué loco, qué contradictorio. La Biblia dice que era varón próspero, o sea, siendo esclavo en casa de Potifar, la Biblia dice que era próspero. Parece una contradicción, pero no lo es. En Dios, por ahí no depende de la circunstancia en particular, depende de que Dios esté con nosotros. Si seguimos en el relato, luego cuenta la palabra que reiteradas veces la esposa de Potifar intenta seducir a José. Y hasta le dice, hasta lo invita a dormir con ella, o sea, lo invita a tener relaciones con ella. A lo que José se oponía. Entonces, sucede, vamos a leer acá el Génesis 39, versículos 9 al 20, aquí sí vamos a leer demasiado. Dice Génesis 39, 9. Luego de las insistencias de esta mujer, ¿qué le responde José? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense que ahí él no pone en primer lugar a su amo. No dice, ¿cómo le voy a hacer esto a Potifar, que me abrió las puertas de su casa y demás? Sino que pone en primer lugar a Dios, de no pecar contra Dios. Seguimos en el 39 días. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Inventa toda una mentira
inventa una evidencia y como consecuencia de todo esto, vamos a leer el versículo 19, dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. A causa de todo esto, de esta mentira, José es llevado preso. Otra pálida más, digamos, para José. En el versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nuevamente, en una situación muy difícil e injusta a nuestra mirada, Jehová estaba con José. Nuevamente, la gracia de Jehová, de Dios sobre José, para que haya gracia, valga la redundancia, ante los ojos del jefe de la cárcel, y nuevamente en manos de José, un lugar donde él estaba a cargo. Perdón. Sucede en la cárcel que se encuentra con dos personas que trabajaban para el rey, que habían sido encarceladas. Uno es el copero del rey y el otro es el panadero del rey. Dos personas muy importantes para el servicio del rey, porque uno era el que servía la copa y el otro era el que se encargaba de los alimentos, y ambos eran responsables, digamos, de probar por ahí las comidas, de que al rey no lo envenenen y esas cuestiones. Estos dos sirvientes tienen sueños. José interpreta los sueños de estos dos. Se cumple la interpretación que José había hecho y vemos que bueno, el copero es liberado porque justamente el sueño que tiene era digamos, la interpretación era que él iba a ser liberado. Así que vamos a leer Génesis 40, versículos 14 y 15. Le dice José al copero, cuando sabe que va a ser liberado: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. José le pide al copero que cuando salga se acuerde de él. Y aquí se lee, ¿no es cierto?, que injustamente había sido encarcelado, como así también por una injusticia había sido vendido. Pasan 2 años desde este momento. Y resulta que un día Faraón tiene un sueño y nadie se lo podía interpretar. Y es el copero del rey que se acuerda, luego de 2 años, que José le había interpretado el sueño. Lo mandan a llamar y vamos a leer lo que dice Génesis 41, versículos 9 al 14. Dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos.
Y Él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como Él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Vamos a leer hasta el 16. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Reconoce José que lo que él tenía, esta capacidad de interpretar los sueños, venía de parte de Dios. Aún en toda esta situación, saliendo así de la cárcel, se afeita, se cambia y todo, lo primero que hace en respuesta es dar la gloria a Dios. José interpreta el sueño, que era este sueño de los años que iba a haber de abundancia, los años que iba a haber de escasez. Y le sugiere a Faraón que escoja a un varón prudente y sabio para que pueda administrar en estos tiempos la abundancia como la escasez. Y leemos en Génesis 41:38 lo que dice Faraón. 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José es puesto por gobernador de Egipto, por segundo, digamos, después del rey. Se cumple la interpretación de José del sueño de Faraón, vienen 7 años de abundancia y luego llegan los 7 años de gran hambruna en la tierra de Canaán. Y en los capítulos 42 al 44 de Génesis se relatan estas veces que los hermanos de José tienen que ir en busca de alimento. Y vamos a leer solo el versículo 6 del capítulo 42 de Génesis. Versículo 6 de Génesis 42, y dice, vamos a leer desde el 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Se cumple en este tiempo lo que Dios le había revelado a José a través de sueños en su adolescencia, juventud, tiene cumplimiento en este momento. Bueno, sucede que José no se da a conocer a sus hermanos en el primer viaje que ellos hacen, pone una copa dentro de un costal, ellos tienen que volver por segunda vez. No me detengo en esos detalles porque no va para ese lado, digamos, la prédica, pero pueden leerlo detenidamente si quieren en sus casas. Y en el segundo viaje que ellos hacen, José como que ya no aguanta más y se da a conocer a sus hermanos. Así que vamos a leer Génesis 45, versículos 1 al 8. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón.
Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y si leemos también los versículos 14 y 15, dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. José se vuelve a encontrar con sus hermanos, con aquellos que dice la palabra que le hablaban ásperamente en su vida cotidiana, en su juventud, con aquellos que le tenían envidia, no dice la palabra por ahí cómo lo han tratado. Se vuelve a encontrar con aquellos que planean cómo matarlo, y se vuelve a encontrar con aquellos que no les importó nada, digamos, y lo venden como esclavo. No se evidencia ningún tipo de rencor, ningún tipo de enojo, ningún tipo de reproche. La palabra nos habla de que él reconoce que todo lo que le había acontecido fue Dios. No se centra en sus hermanos, en las personas. Y dice, quizás lo que ustedes quisieron hacer fue para mal, pero Dios lo hizo Dios. O sea, no me enviaron ustedes acá, me envió Dios. Pone su mirada en el Señor y en su propósito. Y aquí pensaban cuántas veces nos puede suceder que atravesamos situaciones, tal vez con otras personas, y erradamente perdemos el tiempo y las energías, y quizás hasta pecamos en enojarnos, en buscar nuestra propia justicia. Y si no es algo que ha sido provocado por nosotros, tomémoslo como trato del Señor para nuestra vida. Y que a eso, o sea, acá en José sucedieron cosas visibles y quizás muy extraordinarias. No sabemos si a nosotros nos va a pasar, no es que vamos a ser gobernador tal vez de algún lugar, pero sí va a pasar que para su gloria el Señor va a transformar nuestro corazón con estas cosas. Y que eso que quizás jamás pensamos experimentar en nuestra vida, lo vamos a poder alcanzar en el Señor. La misericordia, el amor, la bondad, la paciencia, la templanza, todas estas cosas pueden venir a nuestras vidas si miramos al Señor y podemos por ahí identificar. Yo sé que es difícil, hermanos. A veces nos enojamos y mucho con las personas, con los que están, o sea, que son autoridad nuestra, en diferentes lugares que nos movamos. Pero tomémoslo de parte de Dios. Si no son situaciones, repito, provocadas por nosotros, y aun si fueran provocadas por nosotros, que podamos tener la humildad y la sinceridad de presentarnos delante del Señor para que esas situaciones sean para su gloria y para beneficio de nuestra vida. Miguel oraba hoy y decía que se forme Cristo, que se forme el Señor en nosotros. Aquí se ve esto, se ve perdón, se ve un recibimiento, y más adelante relata la Escritura que José, hace venir a su padre y comparte con ellos, con su familia, toda la abundancia que Dios le había dado estando
en el pueblo de Egipto. Yo empecé a hablar sobre José a las 21:11, son 21:35, ¿qué serán? ¿Cuántos minutos? 24 minutos. Esto que se resume en 24 minutos y que por ahí si lo leemos en casa, capaz que son 2 horas, según como lea cada uno, 3 horas, no sé si más que eso, fueron años de un proceso, años de un trato de Dios sobre la vida de José. Por ahí sería re bonito que nos pase a nosotros así como lo relatamos, o como cuando vemos en las películas. Inicia la película, hay un conflicto, se resuelve 1:45 y todos somos felices. Bueno, no, hermano, no es así. A veces en la bondad de Dios hay cosas que el Señor las resuelve rapidísimo, porque Él lo puede hacer y muchas veces lo hace, ¿eh? Y esto es para su gloria. Y hay veces que no. Les paso las cuentitas. José es vendido a los 17 años. 11 años vive como esclavo. 11. 2 años vive en la cárcel. Y en todo esto, y por lo que leímos en la palabra del Señor, Dios estaba con José. Y no se lee de alguna queja, de algún reclamo, como por ahí uno puede leer en otras personas de la Biblia. No se lee nada de esto. Yo pensaba, ¿será la tranquilidad que José tenía de que Dios estaba con él? No sé. Situaciones difíciles, hermanos. No se lee nada de esto. Lo único que se lee es cuando le dice al copero, acordate de mí. Cuando salgas, fíjate que estoy acá, nada más. Así que estas situaciones que al parecer eran para mal, eran injustas, el Señor estaba y el Señor está con nosotros. Y el Señor hacía que José halle gracia. Y el Señor hablaba de que era un varón próspero. Y el Señor ponía aún responsabilidades en sus manos en estas situaciones. Y bueno, nosotros, esto es lo que el Señor hablaba a mi corazón, ¿no? Estas cosas que nos acontecen, ¿cómo las afrontamos? ¿Cómo las... ¿Tengo que terminar? Para que me acomodo otra vez. Estas cosas, ¿cómo las afrontamos? ¿Cómo atravesamos el proceso? Quizás nos están pasando cosas tremendas, quizás todavía no, porque de esto también me hablaba el Señor, que tenemos que ir también preparándonos en esto. Y no sé si tenía que ver porque estaba Damián y estaba Natalia en ese momento, pero bendecía mi corazón, ¿no? Porque lo tomaba pensando, ¿no?, en la iglesia, en quizás las decisiones que tengamos que tomar, quizás el llamado que Dios vaya a hacer a nuestras vidas, poder tener esta confianza de que Dios está en la abundancia, en la escasez, en lo difícil, en lo fácil, en lo triste, en lo alegre. Dios está y Él va a estar. Y bueno, para ir terminando, tengo mucha gente acá atrás. Dios utiliza a José no solo para preservar la vida de su familia, no solo para preservar a Egipto en este periodo de escasez, sino que la vida de José, su descendencia, da inicio a la nación de Israel. Para esto tuvo que pasar sus 13 años de proceso. Así que bueno, como José hubo, y hay muchos también ejemplos en la palabra, y aún quizás nosotros también tenemos ejemplos cercanos de este tiempo de personas que han dado todo y han dejado que el Señor haga lo que quiera hacer en sus vidas. Tenemos el ejemplo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, y busquemos por donde busquemos, no va a haber ejemplo más supremo que el de nuestro Señor.
quien no estimó ser igual a Dios, no se aferró a eso y se humilló a lo sumo, el justo por los injustos. Y así fue con el Señor. Y para terminar quiero leerles lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, y en esto me acordaba de José: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma... No, perdón, me pasé. Dije Habacuc 2:3. Acá, seguimos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tengamos fe, hermanos, en que no va a tardar, el Señor no se va a tardar. A nuestros tiempos humanos es difícil pasarla, pero Él no va a tardar. Y Él ya tiene el final de la historia, ya lo tiene resuelto. Ya está resuelto. Cualquier problema que tengamos, el Señor ya lo resolvió. Vieron que les dije que el título era Mirando el final del proceso. Yo no sé si lo podemos hacer y si es fácil. Yo le puse ese título. Es como algo que me gustaría por ahí, en lo cotidiano, ejercitarlo, poder ver más allá. Ver que el Señor ya lo resolvió para mí, para nosotros. Y que ante la circunstancia que pasemos, podamos armarnos del pensamiento, de las palabras que le dice José, ya terminando Génesis, en el capítulo 50, versículo 20, dice, le dice a sus hermanos, consolándolos, porque ellos tenían temor por ahí de lo que podía pasar. Pero José le dice a sus hermanos: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios, perdón la confianza por ahí con los chicos, perdón, disculpen. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que si estamos en manos del Señor, todo va a ser para vida. Que el Señor los bendiga, hermanos, y no sé qué van a cantar, porque yo no soy cantante. Pero cuando preparaba esto me acordaba de un corito viejito, piénsenlo si tienen algo. Hay un corito viejito que dice, que al pastor le va a gustar, pero después les cuento la otra que tengo. Ese que dice: si yo confío en tus promesas porque eres fiel, Señor. Y después hay otra que cantamos, se venía con todo, ¿viste? Que dice, que decimos que Dios es celoso de mí. En un momento dice: cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí.